quiero decir es que ese mismo hecho histórico puede haberse producido por azar. O sea que no hay un determinismo en la historia que nos diga que ese hecho histórico no pudo haber sido de otra forma. Escúchame, que una historia imaginaria va a caer directamente en la ficción. Tú te estás imaginando distorsionando un hecho histórico que fue real con una imaginación, tú estás haciendo otro camino. Cuando ven a ver, ya tú estás poniendo a Santana y a Duarte con ametrallador en la mano. Sí, pero El poner si tiene sentido. el hecho histórico es lo mismo. Pero lo que te quiero decir es que lo que determinó ese hecho histórico es lo que yo veo como algo contingente. O sea que no es necesariamente, no es una determinación histórica de ese hecho. A partir de un dato concreto que existió, que fue histórico, tú vas a partir de ahí a crear una imaginación de ese hecho. Lo está distorsionando. Es que hay cosas. O sea, yo lo que quiero decir es que ese hecho histórico, le toca el turno a ella. ese hecho histórico se pudo producir por el azar. Porque pudieron haber habido otras, se pudo haber dado ese mismo caso en que otros factores hubieran determinado otra cosa. Pero no quiero decir que se distorsionó la historia. Sí, pero Entonces de ahí es que eso es lo que da lugar a las historias paralelas. Eso es lo que hace susceptible. yo voy a aclarar Es que la algo. historia se escribe con documentación del tiempo, de personas que en aquel tiempo dejaron datos, dejaron escritos. Por eso es que se está... hecho concreto sobre la realidad concreta. Exactamente. Pero hay algo que yo quisiera aclarar sobre eso. Dale. Hace un momento, el señor o el ingeniero o el profesor, ¿Qué es lo que está pasando? el distinguido señor Julio Ramírez me dijo, no estamos en filosofía. Cuando yo dije Qué balazo. que la deducción era un método que se podía usar en historia y evidentemente que Otilio, aunque es muy exigente con los documentos, usa la deducción. El profesor Amauri usa la deducción y todos los historiadores están obligados a usarla por una razón. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos ¿por qué Bobadilla fue derrocado cuando Sánchez fue con él? Oye, Sánchez fue con él, donde el cónsul de Nice, Saint-Denis, fue con él y le dijo que estaba de acuerdo con la entrega de los negocios que podían hacer con la bahía de Samaná. Resulta que nosotros tenemos que deducir algo. Si de ahí salieron y visitaron Sánchez y Bobadilla, visitaron todos los otros miembros de la Junta y estuvieron de acuerdo en la negociación, ¿por qué resulta que le dan un golpe de Estado supuestamente por eso y después aparece Sánchez como presidente en esa acción? ¿Qué nosotros podemos deducir? Que yo puedo deducir, por ejemplo, que habían diferencia política. Puedo deducir que hubo algunos de los miembros de la Junta que estuvieron en contra de que se entregara esa propiedad. El caso es que la historia solamente me dice que Duarte y Sánchez le dieron un golpe de Estado a Bobadilla porque supuestamente iba a firmar con Francia, eso dice la historia, pero más para adelante, 8 días o 9 días después, aparecen firmando con el cónsul lo mismo que iba a firmar Bobadilla. Entonces la pregunta es que yo me hago, ¿se puede utilizar la deducción ahí? Cualquier historiador no estaría en posibilidad de tener toda esa evidencia y sacar resultados y decir, espérate,
aquí ocurrió algo. Lo que dice Botilio como historiador es que yo debo de tener algún documento, y que los documentos que tenemos que nos indican es que fue por la firma con el tratado con Francia. Entonces, ¿cómo se puede sencillamente dejar la historia así y no sacar deducción de nada ni nada? Sencillamente no es así. No hay deducción, tú has planteado los dos documentos. Hay un primer documento del 8 de marzo donde se solicita al cónsul de Francia que haga la diligencia para el protectorado de Francia para esta república recién nacida. Hay un documento de tramitación de eso que es del 9 de marzo al otro día, y de ahí es que tú mismo estás consciente de que Sánchez, además de haber firmado el primer documento, también firma el segundo y acompaña personalmente a Bobadilla para ir donde el cónsul francés, Saint-Denis, a entregar eso. Hasta ahí tú estás claro, no hay problema. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sucede el golpe de Estado, que sucede el 9 de junio del mismo año, los duartistas, encabezados por su líder, y Sánchez y Puello, tres generales hechos por Bobadilla, son los que encabezan ese movimiento y ese golpe de Estado. Entonces, la justificación que dicen los historiadores duartistas, sin documentación, es que el golpe de Estado va porque ellos entienden que Bobadilla va a entregarle esto a Francia, y entonces ellos quieren impedir eso. ¿Qué le pasa? Que tú señales el próximo documento del 12 de julio del mismo año, donde ya los golpistas están en el poder, y son también ellos los que solicitan a Francia que le proteja a la república, que le dé un protectorado. Entonces, ¿qué te dice? No hay que hacer ninguna inferencia, ni yo supongo, es que realmente hay una contradicción. Hay una contradicción entre los historiadores, no en el hecho histórico. El hecho histórico está, y ellos que dicen que tomaron esa decisión porque se oponían, ahora están coincidiendo. Sí, pero entonces, ¿qué había ahí? No, lo que tú quieres es que se llegue a deducción. No, hay una contradicción ahí, sencillamente. Y unos son los duartistas, son generalmente capitaleños, y otros son encabezados por Bobadilla y el señor Caminero, José María Caminero. Entonces, con eso tú tienes ya la explicación y la respuesta, ya tú no tienes que inferir nada. Hay una contradicción que no es ideológica, es un problema de aspiración del pueblo. Entonces, política, no ideológica. Entonces, ¿qué dice? Que también fallan los historiadores, que te lo han acomodado, porque la información que tenemos es acomodaticia para querer justificar un golpe de Estado en una república recién fundada. No tiene explicación cuando estamos combatiendo contra los invasores. Y tenemos una cantidad de años de combate que van del 44 al 56. Es en el 56 cuando ya los invasores dejan de volver. Ya no vuelven. Es así la jugada. Entonces, en esos 56 años, Bobadilla creó el ejército, Bobadilla creó la marina, y Bobadilla enfrentó todos esos asuntos. Y la primera, lo que se conoce como la primera campaña, que comienza desde la Fuente del Rodeo, en Neiva, hasta que a una batalla en Asua, que es la marítima, en Tortuguero, todo eso sucede bajo el mando de Tomás Bobadilla, y se la ganamos todas los invasores. Pero una pregunta, ¿Bobadilla sigue después del golpe en la Junta Gubernamental?